Muy buenos días, queridos amigos, quienes siguen las reuniones virtuales a través de las redes sociales. En esta mañana vamos a tener el privilegio de escuchar a Natanael, el notario. Así que estamos contentos con tu presencia virtual desde México. Agradecer a Dios por eso y todo este tiempo es tuyo, hermano, para aprovechar y compartir la palabra de Dios. Adelante, hermano. Ok, muchas gracias. Gracias, Fran, y a toda la iglesia por la invitación y la consideración. Eh, Qué bueno que la iglesia, a pesar de todo, tiene esta funcionalidad todavía de poder escuchar, de reunirnos de alguna u otra manera, participar de la cena y, y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que estuvieron diciendo recién, fuera de cámaras, sobre la familia. Qué bueno que la iglesia en Mariscal de Estigarribia esté considerando a la familia como motivo de festejo. ¿Sí? Yo creo que eh, la familia es, es nuestra bandera que tenemos como cristianos para decir al mundo que todavía estamos, ¿verdad? El Evangelio, el Evangelio está eh, dirigido a las familias, desde un inicio, ¿verdad? En la promesa de Dios a Abraham, ¿cuál fue? Bendecirá todas las familias de la tierra. Entonces me alegro mucho escuchar eso, me alegro mucho escuchar esa música que cantaron y saber de que todavía hay gente que está celebrando a la familia. Es muy importante, la familia es considerada por Dios desde el inicio, vemos desde el Génesis, es el diseño divino y es importante, y más en este tiempo, valorar eso. Y eso me da pie a empezar con ustedes esta lectura bíblica que vamos a tener hoy, consideración de algunos detalles y una pequeña reflexión al final, porque vamos a hablar de una familia, vamos a hablar de una familia. Y quiero que me acompañen, por favor, con sus Biblias y la lectura en el libro de Ruth. Es un libro conocido, yo sé que por todos nosotros, ¿sí? Eh, pero me gusta porque Dios, para obrar su plan divino, su plan redentor, su plan maestro en este mundo, elige familias para hacerlo. ¿Sí? Y aunque esta familia es muy especial y particular, ya vamos a ver, si pensamos bien y meditamos, todas las familias somos particulares y especiales. Partiendo de que ninguna familia es perfecta, porque está constituido de pecadores. ¿Cómo entonces puede ser perfecta una familia si está llena de pecadores? ¿Sí? Es un pecador que se junta con una pecadora, tienen pecadorcitos, entonces claro que no puede ser perfecta, pero la gracia de Dios es suficiente para obrar su plan en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Y digo, el libro de Ruth es un libro muy conocido, o sea, no hay nada nuevo y qué bueno, porque la verdad que como cristianos no podemos estudiar nada nuevo. Es lo que ya está desde el principio, es lo que ya está escrito, es lo que ya se dijo, es lo que ya se predicó, ¿verdad? Pero me gustaría con ustedes en esta mañana considerar el capítulo 1 de Ruth, a ver si llegamos al final, en hacer una lectura y ver cómo Dios elige una familia con sus particularidades, peculiaridades para obrar su plan divino en la tierra. ¿Sí? Si me permiten, oramos y empezamos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo.
en el que con total libertad, Señor, a pesar de la situación, podemos abrir tu Biblia, tu palabra, abrir la Biblia, Señor, y ser enseñados por ella, redarguidos, corregidos, instruidos. Te pedimos que esto sea así en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad. Háblanos por tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vayamos al capítulo primero del libro de Ruth. Este libro que tiene un diseño muy peculiar, muy especial. Es un libro muy querido por entendidos en lo que es literatura, novela. Estoy hablando de autores no cristianos. ¿Sí? Es considerado un libro riquísimo, riquísimo en su narración, en su intencionalidad. Pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios. O sea, puede tener todos los adornos que queramos por el mundo, pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay detalles impresionantes en todo este libro. Es un libro cortito, 4 capítulos, pero hay detalles profundísimos. Obviamente no los vamos a ver todos hoy, pero me encanta cómo empieza el capítulo y cómo empieza el versículo 1 y la primera palabra. Quiero que noten ahí en sus Biblias cómo empieza este libro, cómo empieza el autor a narrar esta historia de esta familia. La primera palabra dice, aconteció. ¿Sí? Y es muy importante cómo empiezan los libros en la Biblia. Determinan mucho de lo que va a seguir diciendo después. Y si tenemos problema con esta primera palabra, creo que tenemos problema con todo el libro. ¿Sí? El autor de este libro asegura que lo que va a contar, oikoa fue, decimos nosotros, ¿sí? Aconteció, esto es real, esto no es un cuento, esto no es una novela, esto aconteció, esto pasó, esto es verdad. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El autor de este libro es muy inteligente, sí, es muy inteligente, es muy intencional en cada una de sus líneas, en cada una de sus palabras, y nos invita a considerar, a reflexionar, a meditar con tranquilidad, con quietud. ¿Sí? Quiero hacer la nota aclaratoria de que la primera audiencia de este libro, es decir, los primeros en leer este libro, muy probablemente hayan sido los judíos de la primera, más bien la segunda era monárquica en Israel, es decir, ya cuando David estaba reinando, todo ese pueblo que vivía en ese entonces, quizás unos cientos años después o 100 años después, es la primera audiencia de este libro. A ellos va dirigida esta carta primeramente. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque el autor de este libro menciona, vamos ahí, si quieren dar la vuelta de la página de sus Biblias y ver la última palabra de este libro, la última palabra, ¿sí? No el último versículo, sino la última palabra de este libro, es ahí donde quiere llegar el autor de este libro. ¿Sí? Y la última palabra de este libro es David. Por eso sabemos de que David ya estaba vivo, porque habla de la genealogía de David y basta él. Y es ahí, es a esa palabra que quiere llegar el autor de este libro. Y para eso debe retroceder, no sé, unas cuantas décadas atrás para contarnos. ¿Sí? Entonces imaginémonos al pueblo de Israel viviendo esa monarquía con el rey David, el dulce cantor de Israel, así le llaman las escrituras, ¿sí? Leyendo esto. Y dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y nosotros sabemos cómo fue ese periodo en la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? Quizá de los periodos más oscuros que vivió el pueblo de Israel. ¿Sí? Tremendos. Es un libro muy difícil de leerlo,
pero por lo intenso que es, ¿sí? Por las historias que se narran ahí y nos agarramos la cabeza y decimos, sí, o sea, sí pasó esto. Y después parpadeamos y nos damos cuenta de que estamos viviendo una sociedad igual a esa, entonces decimos, ah, claro, sí, sí pudo haber pasado, ¿no? Ya conozco eso. ¿Sí? Entonces el autor nos presenta, nos pone el escenario, que lo que va a contar aconteció en los días en que los jueces, estos caudillos, eran que gobernaban al pueblo de Dios. Y es una invitación que hace este autor a regresar el libro anterior, a considerar todo el libro de jueces. Así como la última palabra de este libro, David, es una invitación a leer primero y segundo de Samuel, que vienen después, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. ¿Sí? El autor está poniéndonos el panorama de la historia bíblica en general. ¿Sí? Es una invitación, o sea, esto no está aislado, ¿sí? No es un libro aislado, no es una historia aislada en un momento específico y en una familia remota, lejana, no, eso tiene una secuencia y es el plan de Dios obrando en la línea de la historia de la humanidad. ¿Sí? Conocemos ese periodo de los jueces donde la particularidad era de que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa época es que aconteció la historia que van a narrar. Y como si no fuera suficiente remontarnos a la época de los jueces, donde todo estaba mal en Israel, todo estaba mal en Israel. Y como si no fuera suficiente eso, nos dice que hubo hambre en la tierra en Israel. Sí, hubo hambre. Y por lo general, la hambruna en ese tiempo, en ese entonces, está relacionado con una disciplina de Dios para su pueblo, ¿sí? Y esto lo vemos en Deuteronomio 20, en Levítico 26, la repetición de esto en Deuteronomio 28, ¿sí? En el que Dios dice, yo les voy a bendecir, yo les voy a proveer de lo que ustedes necesitan, si me sirven, si me adoran, si cumplen este pacto que habíamos hecho en el monte Sinaí. Y lo contrario a eso, o sea, si no es así, entonces hambre es lo que van a tener, es una de las consecuencias de dejar a Dios, ¿sí? En ese entonces, en ese tiempo, en ese entonces. Nos dice que esto aconteció en los días que gobernaban los jueces, de que hubo hambre y muy probablemente es como una disciplina de Dios para su pueblo. O sea, imagínense, están en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ahí les metió Josué, ¿verdad? Pero qué contradictorio, ahora está pasando hambre. Entonces ya nos hace pensar este autor a considerar, o sea, algo no está bien en Israel. Porque si es la tierra donde fluye leche y miel y están pasando hambre, es que algo no está bien en Israel. Por eso, si leemos jueces, decimos, ah, claro, o sea, claro que van a pasar hambre. ¿Sí? Ahora, como si esto no fuera suficiente, el autor nos sigue describiendo qué pasó más después. O sea, no solamente están gobernando los jueces donde todo está mal en Israel, no solamente hay hambre en esa tierra, sino que un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Me gusta mucho que el autor pone la responsabilidad en la cabeza del hogar. Él fue a morar. Como varones tenemos esa responsabilidad ante Dios de ser la cabeza de la familia. Y no por una cuestión de superioridad ni nada, es una cuestión de diseño divino. Y así como el hombre tiene la responsabilidad de gobernar su casa, Dios, a través de su palabra, nos dice que el responsable de que ellos hayan ido a Moab fue de un varón, fue del hombre. ¿Sí? Un varón de Belén de Judá. ¿Sí? Y ya cuando leemos Belén, nosotros ahora decimos, ah, Belén, o sea, sí, ya. Me suena esa ciudad, sí nos suena esa ciudad, ¿verdad? Como que se nos prende algo. Ah, sí, creo que pasaron cosas importantes en Belén. ¿Sí? Fue a morar en los campos de Moab.
Ahora, solo para notar lo siguiente, Moab está a unos 60 kilómetros al sur de Belén, cruzando el Mar Muerto. ¿Quiénes eran los moabitas? Bueno, para eso debemos ir, es una invitación a leer Génesis, ¿sí? El autor dice, anda a leer Génesis, ¿sí? Sabemos cómo creció este pueblo, Lot, sus hijas, esta relación de incesto. El mayor de ellos es Moab, y de él sale este pueblo, ¿sí? Y ya tiene un origen, digamos, complicado este pueblo, pero no solamente eso, ¿sí? No están en la tierra prometida, obviamente no es el pueblo de Dios, pero no solamente eso. Leemos en Deuteronomio de que este pueblo en particular, ¿sí?, había prohibido al pueblo de Israel en su retorno en el Éxodo, antes de entrar a Jericó, ¿sí?, de que pase por su tierra, ¿sí? Eran enemigos del pueblo de Dios. De hecho, los primeros capítulos de Jueces nos dicen cómo los moabitas habían esclavizado al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, no solo todo está mal en Israel, no solamente hay hambre, no solamente hay un varón que con su familia decide salir de la tierra prometida, sino que va a tierra de sus enemigos. Y algo muy particular, y este libro está lleno de ironías, ¿sí? Algo muy particular es que este pueblo, y leemos eso en el Pentateuco, había negado el pan y el agua en Israel en el Éxodo, ¿sí? Entonces este hombre saca a su familia, sale de la tierra prometida, va a una tierra enemiga, por decirlo de alguna manera. No solamente eso, sino que este pueblo ya les había negado pan y agua en tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, el autor en el primer versículo está poniéndonos todo el panorama y todas las ironías de esa historia. Por cierto, Belén significa casa de pan. Otra ironía, o sea, este hombre está saliendo de la casa de pan, donde por cierto hay hambruna. Hoy cola en viaje, hoy cola vale AOPP, a ojo otro lado. Ojo capes ahí. Sale de la casa de pan y va a una tierra enemiga donde le habían negado el pan a sus antepasados, ¿sí? Sale con su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech, que significa algo así como el Señor es rey o mi rey, o algo así, otra ironía, ¿verdad? Y el de su mujer, Noemí, versículo 2, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, ¿sí? No solamente eran de Belén, sino que eran efrateos. Un dato interesante. De Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, esta es la introducción a esta historia de esta familia, ¿sí? Y ya les advierto, por si no creo que le esté haciendo spoiler a nadie, creo que conocemos toda la historia, pero estos primeros 5 o 6 versículos son terribles. O sea, no es un buen inicio en ningún sentido, no es feliz, no es feliz este inicio, no son, ah, ah, no son días de felicidad, ni de gozo, ni para Israel, ni para este varón, ni para esta familia, y ya vamos conociendo un poco el panorama donde se va desenvolviendo esta historia. Pero creo que hay algo importante que considerar acá. Vemos en el versículo 3 que dice lo siguiente. Y murió Elimelech. O sea, todo es de mal en peor. Sí están notando la bajada bareteporán que está haciendo el autor. O sea, todo está mal. O sea, no hay esperanza. O sea, todo se está poniendo más oscuro, más negro. Todo está mal, todo está al revés, ¿sí? Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Ok? ¿Qué más le puede pasar a esta familia? ¿Qué más le puede pasar? Bueno, versículo 4 nos dice el autor qué más le pasó a esta familia.
Estos dos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Sí? Así continúa la historia. O sea, obviamente estos varones israelitas de Judá, efrateos, lo correcto hubiese sido, y siempre fue el plan de Dios, de que ellos sean luz a las naciones, ¿sí? De que ellos revelen al Dios de los ejércitos, al Dios Israel, a todas las demás naciones. Y mantenerse puros, mantenerse alejados de la idolatría, de influencias de los enemigos, de esos pueblos enemigos. Pero vemos que estos dos hijos toman para sí dos mujeres moabitas. Si están tomando dos mujeres de un pueblo enemigo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, ¿qué más mal puede pasar? Sigamos leyendo. El nombre de una era Orfa, de una de estas moabitas era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Sí? Es decir, que del verso 1 al 4, el autor hace un resumen de 10 años de vida de esta familia. 10 años. Versículo 5. ¿Qué más mal puede pasar? Versículo 5. Como si no bastara. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, y de sus dos hijos y de su marido. Ya hubiese sido terrible que tenga dos maridos, ¿verdad? De sus dos hijos y su marido, hago la aclaración. ¿Qué vemos en estos primeros 5 versículos para concluir esta parte? Desesperanza total, oscuridad, juicio, malas decisiones, circunstancias alrededor desastrosas. Todo está mal. ¿Sí? Crisis. Oh, ya decimos nosotros, de algo de eso estamos viviendo últimamente, ¿verdad? Una familia que decide salir de la tierra prometida y de la cobertura de la bendición de Dios, tomar una decisión que obviamente no es buena. No vamos a juzgarle a Elimelech, o sea, tenemos que también ponernos en su situación, digamos, estaban pasando hambre, pero no era mejor arrepentirse, pedir a Dios perdón por sus pecados y que Dios pueda bendecir a su tierra. Ellos deciden salir y todo el panorama es oscuro, todo el panorama es terrible, todo el panorama es negro. Un tiempo bien difícil. Moab está fuera de la tierra prometida. Y no solo salieron de Belén, sino que regresaron de donde Dios les había sacado, fuera de la tierra prometida. Esta familia huyó de la muerte. ¿Y qué encontró Moab? Muerte por 3. Qué triste, qué fuerte. Esta familia huyó de la muerte, pero lo que encontró fue muerte. Esta familia estaba huyendo y se encontraron con lo que temían, la muerte. Y podríamos pensar, pero es que Elimelech lo que quería era cuidar a su familia, protegerla, resguardarla. Como cabeza del hogar, era su responsabilidad proteger a su familia. Y claro que sí. Lo que vemos probablemente es que en ese afán de hacerlo, dice el versículo 5 terminando, lo que hizo fue dejar a su mujer desamparada, viuda y sin sus dos hijos. Creo que hay una lección importante que considerar acá. A veces las circunstancias, la crisis por la que estemos pasando, las dificultades, las pruebas, las disciplinas que Dios permite en nuestras vidas, pueden hacernos tomar malas decisiones. Y en el afán de querer enmendar eso, lo que hacemos es empeorar la situación. Y pareciera que ya no hay forma de empeorar la situación, pero ahí estamos, empeorándola, empeorándola.
Y estos 5 versículos son terribles, o sea, cuando leemos o cuando leímos la primera vez, o sea, y el autor no nos da muchos detalles, o sea, 10 años resume en 3 parrafitos cortitos, 10 años, y nos decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué murió Elimelech? ¿Por qué murieron sus hijos? No nos da ningún detalle, la narrativa es cortita de estos 10 años, como que el autor no está haciendo énfasis en eso. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué murió? ¿Por qué murieron? Pero al final del versículo 5 hay un detalle muy impresionante que nos da un rayito de luz, de esperanza chiquitito, minúsculo, al final de toda esa historia sombría. Dice, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos. Esa palabra hijos que vemos ahí, en realidad es niños. ¿Sí? Quedó desamparada de sus niños. Y obviamente nosotros leemos, o sea, niños, ¿cuáles? Si ya estaban bien grandes, ya se casaron, ya, ¿sí? Ah, pero como les digo, este autor es muy inteligente, está poniendo ahí palabras que nos hacen pensar, que nos hacen meditar. ¿Por qué niños? Porque al final de esa historia, en el capítulo 4, si me acompañan, versículo 17, dice al medio, le ha nacido un hijo a Noemí. Así dicen algunas señoras que están ahí. O sea, tenemos que leer toda la historia para entenderla, pero están diciendo, a Noemí le ha nacido un niño. ¿Sí? Sabemos que fue Ruth la que tuvo este niño. Y ya unimos las historias. Solo para concluir esta primera parte y todo está oscuro y les quiero dejar con ese pensamiento, todo está mal, hay muerte, hay aflicción, hay dolor, hay desesperanza, hay quebranto, una familia destruida por malas decisiones quizá, por no haber considerado a Dios. ¿Qué va a pasar? Porque el autor empieza narrándonos esta historia que aconteció así, ¿por qué empieza narrándonos estos detalles tan fuertes, fríos? Y es como que muy frío, ni nos cuenta qué pasó, nos dice, murió, pasaron 10 años, se casaron, murieron los otros 2, y Noemí quedó desamparada de, en una tierra extranjera, como si no fuera poco, o sea, está viuda, sin hijos, en una tierra extranjera, fuera de la cobertura de la bendición de Dios. ¿Qué va a pasar? Bien, entonces, hasta el versículo 5 todo es desesperanza, todo es desgracia, hay muerte, hay aflicción, hay desventura, y esa palabra en el versículo 5, hay desamparo, quedó desamparada esta mujer. ¿Sí? Y a partir del versículo 6 es que eso empieza a tomar luz, color y vida. Y este libro, como ya lo habíamos dicho en la pequeña intro, es muy particular por varias razones. Una de ellas es que nos muestra tanto esa interacción entre los propósitos de Dios y las acciones humanas. ¿Sí? En otras palabras, las acciones humanas jamás pueden detener los propósitos de Dios, sean cuales fueran estas acciones. ¿Sí? Este libro es tanto una historia humana acerca de personas ordinarias, de una familia muy particular, una familia no perfecta, una familia que tomó quizá malas decisiones, pero también es la historia divina acerca de las acciones de Dios. Resumiendo en una frase, Dios saca el bien del mal. Y es algo que no podemos entender nuestras mentes humanas, cómo es que la soberanía de Dios puede entretejerse y puede moverse entre la historia humana
entre la responsabilidad y las decisiones humanas y el pecado, el mal, el quebranto, el dolor. ¿Cómo es que Dios puede moverse en su soberanía en un mundo roto como consecuencia de haberle dado la espalda a Él? Y esa es su soberanía, esa es uh, su forma de actuar y no entendemos. La verdad es que como seres humanos no podemos llegar a dimensionar todo lo que es esto. ¿Sí? Es lo que muchos llaman la providencia divina. ¿Sí? Y vimos que las consecuencias que podemos tomar en un momento de crisis, en un momento de desesperación, y no considerar a Dios pueden ser terribles. Y esta familia está viviendo esas consecuencias. Avancemos. Nos quedamos en el versículo 5. En el versículo 6 dice, entonces, ¿sí? Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y acá es cuando Dios empieza a intervenir en la historia, ¿sí? No que los primeros 5 versículos hayan estado fuera de su control, de su gobierno, de su soberanía, sino que a partir del versículo 6 vemos explícitamente a Dios interviniendo en la historia. Pero ¿dónde creen que el Señor va a hacer su aparición? ¿Dónde creen que va a ser su obra? En su pueblo. Y esta familia no está ahí, está en los campos de Moab. Pero me gusta mucho porque dice que Noemí, ¿qué pasó con Noemí? Oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y esta palabra visitado es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante. O sea, Dios visitando a humanos, ¿cómo? ¿Sí? Esta palabra se usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 21 o 22, más o menos, cuando dice que Dios visitó a Sara y concibió a Isaac. También se usa en el siguiente libro, en 1 Samuel capítulo 2, cuando dice que Dios visitó a Ana para que pueda concebir a Samuelito. ¿Sí? Pero también se usa esta palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 16, cuando Dios se presenta a Moisés en el monte Horeb, o también conocido como Sinaí, y les dice, Moisés, vas a ir a la tierra de Egipto y vas a decirle a los ancianos de Israel lo siguiente. Éxodo 3, 16. Vas a decirle que Dios, Jehová, el yo soy, ha visitado a su pueblo. ¿Sí? Es una referencia impresionante. ¿Sí? Pero también vemos esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan allá en Lucas capítulo 1 cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar? ¿Sí? Y el versículo 68 dice, 67 o 68, el Señor Dios ha visitado a su pueblo, y él agrega una frase que nos hace volar la cabeza, ¿sí? Para redimirlos. Haciendo referencia a un bebé que recién nació, Jesús. Y como que Zacarías conecta todo, todas las visitas de Dios a la tierra. Claro, Dios nos visitó en la persona del Señor Jesucristo para traernos redención. Qué interesante porque de esto trata este libro, de redención. ¿Sí? Alguien dijo una vez que, ¿cómo es que Dios puede visitar al mundo? Le preguntaron a alguien y este respondió, en la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? O sea, y le explicó más o menos así. Es como que Dios se mudó de vecindario, dejó los cielos y descendió a la tierra en una persona
para traer redención, salvación, esperanza, luz, pan. Porque Jesús dijo de él mismo, yo soy el pan de vida. ¿Y qué fue lo que Noemí en los campos de Moab? Que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Una clarísima referencia al Evangelio. Obviamente los primeros lectores de este libro no estaban conectándolo, pero nosotros hoy podemos mirar en retrospectiva y decir, claro, claro, así como Dios visitó a su pueblo para darles pan, Él nos visitó a nosotros en la persona del Señor Jesús. Y Él es el pan verdadero, el que de verdad sacia, el que de verdad llena. Entonces el versículo 6 es clave en la narrativa de este libro. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Muy interesante que la primera palabra del versículo 7 está en primera persona, en tercera persona del singular. O sea, dice que ella salió. Salió Noemí del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. ¿Sí? Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Jehová, a la tierra de Judá. ¿Sí? Esta palabra salió, también traducido en otras versiones como regresó. ¿Sí? Es la misma palabra para describirnos el arrepentimiento, regresar. ¿Sí? Y creo que el autor conjuga este verbo en singular de la tercera persona para decirnos que en Noemí hubo arrepentimiento. Regresó, regresó. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y bien podríamos juzgar acá a Noemí, y nos pasa muy de seguido. Decimos, ¿cómo Noemí? O sea, estás escuchando que hay pan, que Dios visitó a Israel y en lugar de invitar a estas moabitas, a estas extranjeras, a conocer al Dios vivo, a ir a Israel, a la tierra prometida, estás diciendo, mejor váyanse a su tierra, a su familia. Y yo creo que nuestra lectura primaria siempre nos lleva a eso, ¿verdad? Pero yo quiero que nos metamos un poquito en la condición que estaba viviendo Noemí. ¿Sí? O sea, no era nada fácil para ella. Salió de su tierra, muere su esposo, mueren sus dos hijos, no tienen nietos, está en una tierra extranjera. ¿Sí? Escucha que Dios visita a su pueblo y va a regresar. ¿Sí? Y les dice a sus nueras, mejor quédense o váyanse de vuelta a su pueblo, yo voy a ir al mío. ¿Sí? Estas dos nueras dicen que le dijeron en el versículo 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, estaban decididas a seguirla. ¿Sí? En versículo 11, entonces como que Noemí hace una retrucada, ¿sí? ¿Sí? Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, Noemí lo que hace es explicarles el motivo a estas dos nueras, o más bien yo veo así. ¿Sí? Noemí le está haciendo entender o hacer entrar en razón, le está diciendo, miren, ¿sí? Si van a volver conmigo, ¿sí? Sepan que
que yo ya no les puedo ofrecer nada. O sea, ya no tengo hijos con quienes casarse, ustedes. Y aunque los tuviera, ¿acaso van a esperar tanto? Como que le está haciendo entrar en razón, como que les está diciendo, el costo de seguirme es este, chicas, piensen bien, piensen bien. Podíamos verlo así también, ¿verdad? Antes que juzgaran a mí y criticarla, que también tiene, a ver, lo que quiero decir es, sí, quizá Noemí pudo haber cuidado sus palabras, o no sé, o decirlas de otra manera, pero es que así somos, ¿no? Es que así somos cuando la desesperanza invade nuestras vidas, cuando nuestro pecado empieza a sufrir consecuencias. Claro que no estamos pensando teológicamente o de manera correcta. ¿Sí? Y Dios sabe eso, Dios sabe, y me encanta porque aún así el plan de Dios sigue. O sea, yo no puedo interferir, mi pecado no puede interferir con el plan de Dios. Yo más bien entonces creo que Noemí lo que le está haciendo a sus nueras es, entren en razón. O sea, te calculan a más la bella puta me. Tengo 0 hay por y problema. Ya jata, pero amón, encima son extranjeras. O sea, ¿qué israelita va a querer casarse con ustedes? Son jóvenes, pueden hacer su vida. ¿Qué israelita va a querer casarse con ustedes? Extranjeras, viudas. Entonces, como que Orfa dice, hoy, ¿cierto? Como que se le prende, se le ilumina a Orfa y dice, cierto, o sea, ¿qué esperanza tengo en Israel? Dice que ella besó a su suegra, eso implica que se despidió. Mas Ruth se quedó con ella. Y esta última frase del versículo 14 va a hacer toda la diferencia. Va a hacer toda la diferencia en la historia de Ruth, de Noemí, de Judá, de Israel y ¿qué creen? De todo el mundo. Esta decisión de Ruth de quedarse con su suegra nos afecta hoy a nosotros de manera positiva. Nos llegó la bendición de una decisión. Porque las decisiones también traen bendición. Así como vemos en los primeros 5 versículos que hay decisiones que pueden traer maldición, consecuencias. También hay decisiones que pueden traer esperanza, luz y bendición que duran años, siglos. Mas Ruth se quedó con ella. ¿Notaron que en el verso 13 al final Noemí reconoce su estado y dice, miren chicas, estoy súper amargada. Ustedes no tienen por qué sufrir las consecuencias de mi error, de mi pecado. La mano de Dios está contra mí, no contra ustedes. Y eso le hace pensar a Orfa y bye bye, chao, muchas gracias por todo, suegrita, ahí nos vemos. Pero eso le hace pensar a Ruth y le dice, ese Dios que me estás diciendo que tiene la mano contra tuya, ese es el Dios que yo quiero. Y se quedó con ella. ¿Sí? Muy parecido a cómo el Señor mismo predicaba en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a sus discípulos? Después de hacer un sermón impresionante y hacerles entrar en razón a las personas de lo que le costaba seguirle, el costo de seguir a Jesús. Dice que muchos, creo que estoy haciendo referencia a Juan 6, puedo estar equivocado, pero... Y les dice Jesús a sus discípulos, ok, ¿ustedes quieren irse también con ellos? ¿Qué le dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? O sea, sí hay un costo en seguirte. Claro que hay un costo en seguirte, claro que tengo que dejar todo lo demás.
pero solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces lo que yo veo acá en Noemí es esto, le está diciendo a sus nueras, que al final que parece que Orfa no era, mal chiste, pero le dice a sus nueras, el costo de ir conmigo a Israel es grande, ¿eh? Eso le hace disparar a Orfa, pero le hace quedarse a Noemí. Versículo 15, y es uno de los textos más difíciles quizá para... Y Noemí dijo, ya Orfa se fue, ¿sí? Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. De vuelta y leemos acá y decimos, a ver, Noemí, ¿cómo le vas a decir a Ruth que vuelva a sus dioses? Pero yo creo que hay un pequeñito problema de lectura acá. O sea, si leemos bien, si leemos lo que dice el texto, no le dice directamente que vaya a sus dioses, tras sus dioses, sino tras su cuñada. O sea, lo que Noemí le está diciendo es, a ver, Orfa ya decidió irse a su pueblo, a volver a sus dioses, a su vida antigua. ¿No vas a seguirla a ella? Eso es lo que está diciendo el texto, o sea, es lo que yo leo. O sea, no le está diciendo que regrese con sus dioses, sino que le está diciendo, tu cuñada hizo eso, tu concuñada hizo eso. ¿No sería lo lógico que vos hagas eso también? Es lo que yo veo ahí. ¿Sí? Vuélvete tú tras ella. ¿No vas a hacer lo que ella hizo? Y llegan los versículos 16 y 17, que son los versículos principales en todo este segmento. Una declaración impresionante de Ruth. No sabemos qué pasó con Orfa, ¿verdad? Aunque por ahí hay algunas leyendas ahí hay de qué pasó con ella, pero la verdad es que la Biblia no registra qué pasó con Orfa. Tomó su decisión. Ahí nos vemos, querida suegra. Yo vuelvo con mi pueblo, vuelvo con mis dioses, vuelvo a mi vida antigua. No sabemos qué pasó con ella. Su decisión hizo que desaparezca del mapa bíblico, pero la decisión de Ruth hizo que ella permanezca en la historia bíblica y sea parte del gran plan de Dios para el mundo, para el mundo. ¿Sí? De Ruth sí sabemos qué pasó. Y hasta le menciona Mateo en su evangelio y otras partes del Nuevo Testamento. ¿Sí? Versículo 16, respondió Ruth. Y acá quiero proponerles lo siguiente. Yo sé que estos dos versos son muy conocidos, pero como les dije al principio, el autor de este libro es muy perspicaz, es muy ávido, es muy inteligente, es muy intencional en lo que escribe. Les propongo estudiar estos dos versos de esta manera. Los que entienden de estas cosas de hebreo y de redacción y de narrativa, ven aquí lo que ellos llaman un quiasmo. ¿Qué es eso? Básicamente es un cruce de palabras. Es lo que diríamos nosotros como un sándwich. O sea, voy a poner este ejemplo. Cuando vamos a comprar un lomito nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Un lomito. ¿Sí? O sea, no le pedimos al lomitero, o si es un sándwich, no le pedimos, ¿me puedes poner un pan arriba, lechuga, huevo, queso, jamón, el lomito en el medio y abajo de vuelta un pan? O sea, no le pedimos así, o sea, le pedimos, quiero un lomito. Y ya eso se entiende de que viene con un pan arriba, con lechuga, jamón, queso, huevo, la carne, que es lo principal, es lo que queremos comer, y de vuelta un pan. O sea, es como un sándwich. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero proponerles es ver así como un sándwich este verso. ¿Qué quiero decir? Que hay 5 líneas en estos dos versículos. ¿Sí? La primera y la última son los panes, es decir, que son la misma idea. ¿Sí? La segunda y la penúltima son la misma idea y en el medio queda el lomito, la idea central, lo que queremos comer realmente, el sentido de todo ese sándwich, que es la carne. ¿Sí? Entonces dice así el versículo 16, 5 líneas, va a decir Ruth. ¿Sí? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esa es la primera línea que conectamos con la última en el verso 17.
Al final dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Sí? Entonces lo que Ruth le dice es, no me ruegues que me aleje y que me aparte de ti. Solo la muerte hará separación de nosotras. ¿Están viendo ahí las líneas? La primera y la quinta, la que tienen relación. Ahora vamos a la segunda y a la cuarta. ¿Sí? La segunda en el verso 16, después del punto y coma, dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ahora vamos a la penúltima línea en el verso 17. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y a donde quiera que murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué Ruth? ¿Por qué tan decidida? Y es el lomito, es la carne, ¿sí? Es su afirmación en el centro de este quiasmo, en el centro de esta cruce de líneas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Si estamos leyendo la Reina Valera 1960, muchos creen que hay una adición de una palabra ahí que no cambia el sentido del texto, pero que omitiéndola como es en el original hebreo, toma mucho más sentido. ¿Sí? El verbo será, en realidad, en los manuscritos antiguos no está. Lo que está diciendo Ruth es, tu pueblo, mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. ¿Sí? Algo pasó en la mente de Ruth, algo pasó en su corazón, que ella dijo, no, yo no voy a volver tras mis dioses, que por cierto el dios de los moabitas era Quemos, que requería de sacrificio de vidas humanas, de niños, de bebés. Yo no voy a volver tras Quemos y los demás dioses moabitas. Tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Qué impresionante esta decisión de Noemí, ¿verdad? Al decir esto está renunciando a toda su vida antigua y está abrazando al Dios de Israel. Sí, ese Dios que decís que te estás juzgando y disciplinando y que te mete en amargura, ese es el Dios que yo quiero. Está renunciando a toda su vida antigua y está abrazando al Dios de Israel. Literal, Ruth renunció a toda su vida, a su estilo de vida, a su religión, a su familia, a todo. Ruth está renunciando a todo para abrazar al Dios de Israel. En el capítulo 2, cuando ustedes continúan la lectura después, si quieren, en sus casas, un hombre le dice a Ruth, ¿sabes qué? Viniste a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Y es eso lo que está haciendo Ruth. Para terminar, versos 18 en adelante. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, o sea, bien, vámonos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegan a Belén, llegan a la casa de pan, de donde nunca debieron haber salido. ¿Sí? Y las vecinas, porque las vecinas son interesantes, ¿verdad? Las vecinas como que siempre son interesantes. Como que salen ahí, están ahí pispeando, meando. Y recordemos que Belén, y más y estos eran efrateos, es un pueblo muy chiquito, o sea, todos se conocen. Por eso es que el profeta Miqueas dice, tú, Belén, ciudad pequeña. ¿Sí? Entonces ahí las vecinas ahí, pues, me ando por ahí y ven a Noemí y dicen, ¿qué no es esa Noemí?
La ciudad se conmovió, dice, la ciudad, o sea, imagínate, de todo el barrio se enteró de que Noemí volvió después de 10 años. Dicen, ¿no es esta Noemí? Interesante porque estas vecinas aparecen al final del libro nuevamente. Lean qué pasó con estas vecinas. Muy interesante las vecinas, muy interesante. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Me encanta, porque así como vimos en el verso 7, que Noemí tuvo un arrepentimiento y regresó, ella no está ocultando nada. Yo veo así a Noemí, o sea, muchos ven de otra forma a Noemí, pero yo la veo así ahora en este pasaje. Está diciendo, sí, ¿saben? Me equivoqué. Hace 10 años salí y estoy viviendo amargura total, pero acá estoy. El problema no es cómo regresar. El problema es no regresar. Y me gusta Noemí porque no está ocultando nada, no le está diciendo, sí, es que me fue bien, y allá subimos, y no, le dice, o sea, fue una decisión terrible. Interesante porque Noemí significa placentera, o inclusive tiene esta raíz de la palabra dulzura. Dicen, no, esa decisión no fue placentera, lo que vivía ya no fue nada grato, no fue nada agradable, nada dulce. Llámenme amarga, llámenme amargura. Se airó. Noemí no está ocultando, pero tuvo la valentía de regresar, así como está, vacía. Ella misma dice, ¿verdad? Regresé vacía, gente. Regresé vacía. No tengo nada. Y yo me imagino a Ruth ahí al lado, como un codazo, ¿no? Yo, gracias, suegra, gracias. Pero sí entendemos el sentir de Noemí, ¿no? Sí entendemos esta aflicción, perdió su marido, sus 2 hijos, no puede tener nietos, estuvo extranjera 10 años afuera, perdiéndose la bendición de Dios. Claro, claro, dice Noemí. Yo soy, pero solamente que ya no soy agradable, ni dulce, ni placentera. Estoy destruida, estoy llena. Me encanta el verso 22. Dice, así volvió Noemí. Subrayen esa palabra volvió en sus mentes, en sus Biblias, en sus corazones. Así, sí, así, amarga, vacía, sin nada, pero volvió. Y es así como Dios va a empezar a través de ella, a través de su nuera y a través de su plan impresionante, magnífico, celestial, maestro, una obra de redención que nos alcanza hasta nosotros hoy en día, por la decisión de esta mujer de regresar, así como estaba, así, vacía, llena, amarga. Inclusive podemos ver que hasta con cierto reniego de Dios, por llamarlo de alguna manera. Y es que no podemos ver, es el problema de muchos de nosotros, o mío más bien, es que a veces veo la Biblia como historias particulares de moralidad. Y claro que no vamos a encontrar mucha moral en Noemí ni en su familia, pero Dios decide obrar en este tipo de familias, en este tipo de personas, para hacer y cumplir su plan de redención, de amor, de esperanza, de luz. Entonces vemos acá cómo se está entretejiendo esto de la soberanía de Dios y las decisiones humanas, la responsabilidad humana. ¿Qué hubiera pasado si si Noemí no hubiese decidido volver? Así volvió Noemí. Y Dios nos espera. Me quedan 2 minutos para hacer el cierre. Dios nos espera, así como estamos. Tomamos malas decisiones todos los días. Consecuencias terribles. Claro que sí. Pero Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo. Nosotros escuchamos que Dios nos visitó a través de su Hijo Jesucristo para darnos bendición, vida. Y hay algo mucho más grande que está pasando encima, que es Dios está obrando en su soberanía para redención, para perdón, para bendición.
para esperanza, para vida. Este libro empieza con muerte, pero termina este libro con una genealogía de vida. Y ahí aparece el Davidcito. Dice el autor, les cuento todo esto por esta última palabra, David, porque de la descendencia de David iba a venir el verdadero pan, el que sacia, el que llena, el que da sentido a nuestras vidas. Y así empieza la historia de Noemí, de Ruth, de este impresionante libro. Gracias, Fran. Gracias a todos. Gracias, Natanael. Excelente. Muchas gracias, hermanos, por su asistencia hoy, ¿sí? Y que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido inicio de semana. Te tenemos en nuestra lista de oración, Nata. Gracias. Vamos a seguir teniendo alguna conexión contigo más adelante. ¿Se Si puede? Dios permite. Amén. Si Dios permite. Muy bien, hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima reunión. Gracias a todos.